Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches. Soy Amaya, la fundadora de Relájate y Educa, y hoy estoy muy contenta porque voy a tener un compañero muy especial en los siguientes 45 minutos. Si me dais un segundo, os voy a mandar a todos un correo anunciando que ya estamos en directo. Y aquí está Jordi. ¡Ay, que se me juntan las tareas! A ver, aquí está. Transmitir en directo. A ver, ahora enseguida va a venir y vais a ver que va a ser que nos va a ofrecer una bonita visión del mundo. Jordi, A ver, ¿qué no sé tal? si me ¿Cómo veis estás? bien, no sé si me veis bien, porque mi móvil ha recibido un golpe y no sé si la imagen es un poco extraña. Es un poco extraña, sí, es un poco metafísica, un poco de otra galaxia. Nos podemos imaginar que estás en Marte, estás un poco rojizo y con un poquito de nebulosa, Bueno, pero me sabe mal, mira, se me ha caído el móvil, se me ha caído el móvil y el vidrio que protege la pantalla ha saltado por los aires y no sabía si funcionaría o no. Confiaba que sí, pero veo, veo que la cosa... está perfecto. ¿Sí, Yo creo que está seguro? perfecto. Además, nos vas a contar cosas Sí. que te tenemos que oír y te oímos muy bien. A ver, déjame. Jordi, uy, alguien nos dice que no se oye. Yo, en ¿Alguien no me cambio, te oigo oye? perfectamente. ¿Nos podéis decir los demás, por favor, si nos oís o no nos oís? Hola, hola, hola. Yo, mientras tanto, voy a continuar porque tengo la intuición de que es algo de una persona en concreto. Ok. Jordi, muchas gracias por habernos... Sí, se oye, genial. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos dedicado este rato, Jordi. Voy a contaros un poco quién es nuestro invitado de hoy. Ya sabéis que una vez al mes invitamos a alguien a Relájate y Educa que pueda ofrecernos una visión diferente sobre varios ámbitos, varios temas. Traemos a especialistas de distintos ámbitos y es un lujo tenerte aquí esta noche. Lo primero que voy a decir es cómo lo encontráis para que lo podáis buscar en Instagram, su página de Instagram, su página, no sé, su perfil de Instagram. Sí, lo está. Es una gozada, eres un gran amante de la naturaleza, un gran amante de la literatura y combinas ambas ofreciéndonos poemas, cuentos, historias y unas imágenes de naturaleza brutales. Le encontráis como Jordi a menos Álamo, Sí, todo Jordi Menos junto, Álamo. Jordi a Todos. menos Álamo en Instagram y también tu web es jordiamenosálamo.net o aquí me estoy equivocando. Jordi a Os lo menos estoy diciendo en punto net. Jordi Jordi a a menos menos. punto net. Perdón. Pues Jordi es autor de algunos cuentos infantiles, ¿Dónde está la luna?, para trabajar las historias y la creatividad en familia, de dónde vienen las ideas, para alimentar o fomentar o impulsar la creatividad de los niños en su día a día. Eres terapeuta, eres escritor Ujú. y trabajas desde algo que llamas la narrativa terapéutica, Exacto. que es Sí, sí, sí. me gustaría que empezáramos directamente por ahí. ¿Qué es eso de la narrativa terapéutica? ¿Cómo la trabajas? ¿La podemos trabajar nosotros en nuestra casa? Ok. Cuéntanos, Opa. No, mira, la narrativa terapéutica es el nombre que le puse a la propuesta de trabajo, aunque siempre hago la broma de que hace años que voy generando confusión por el mundo porque la gente lo confunde con la terapia narrativa de un señor que era el doctor White y otro señor que nunca recuerdo su nombre, pobre. Pero propongo un trabajo para talleres de adultos, para reflexión sobre la revisión de tres grandes identidades, ¿no? La biográfica, la familiar y una identidad pues, más profunda, más arquetípica, que estaría muy vinculada a los cuentos, ¿no? Entonces, a veces cuando revisamos nuestro relato vital como adultos, ¿no?, nos damos cuenta de que, claro, que la biografía pues, es un relato construido que a veces tiene cierta distancia con la realidad, que a veces hay emociones congestionadas, que es un relato que muchas veces pide ser actualizado con matices. Lo mismo sucede con los relatos familiares. Piensa que, por ejemplo, para un niño o una niña, cuando mira a su familia, la familia es una fuente inagotable de mitología, de anécdotas, de historias, ¿no? Entonces, con todos esos relatos los utilizo como puerta, como umbral,
para explorar un poquito cómo hemos construido nuestra identidad a raíz de las experiencias de la vida, ¿no? Las historias nos permiten metaforizar esa experiencia y poder actualizar nuestra identidad, dicho de alguna manera, ¿no? Entonces, la narrativa terapéutica es un trabajo que hago con adultos, para trabajadores sociales, para psicólogos, pero también lo llevo a los institutos. Y trabajo con grupos de ESO, primaria y bachillerato, con algunos talleres. Ellos, claro, no trabajamos la biografía y el relato familiar, pero sí trabajamos un poquito cómo se cuentan qué es su vida, ¿no? Entonces, desde ahí pues, hago algunas intervenciones, algunas reflexiones y a esto me dedico. Em, ¿Cómo puedo yo modificar la narrativa que tengo sobre mi propia vida? Es Vale, decir, si yo descubro que mi narrativa es una narrativa que por alguna razón no me está sí, ayudando, primero tengo que saber que una narrativa es una narrativa, ¿no? Que no es una realidad tallada en piedra y que tengo que ser su rehén ya de por vida. Entiendo, ¿no? Ese es el primer exacto. paso. Sí, sí, sí. El tema es que, como dice el filósofo Sam King, ¿no? Somos seres biomíticos, o el psicólogo John Wintley, las personas encontramos vitalidad y sentido cuando podemos ser multihistoriados. Entonces, la pregunta que me has hecho tú ahora es la gran pregunta que me hacen en los talleres, ¿no? O sea, ¿cómo puedo cambiar mi narrativa? Entonces, siempre bromeo diciendo que tengo una noticia buena y una, una mala. La mala es que solo con el pensamiento no vamos a cambiarla. Hay que entender que nosotros cuando nos contamos una historia, la historia es como si tuviera un motor detrás, ¿no? Por eso el último libro, el título era Detrás de cada historia. Es decir, ese motor es las emociones que dan sentido a esa metáfora. Hasta que no transitemos esas emociones, la historia no se actualiza. Por ejemplo, cuando he impartido... Una cosita, si escucháis ruidos, mi perro se está peleando con el sofá, ¿vale? Entonces, no sé, no sé Yo no oigo a tu perro. mejor, mejor, porque entre que la cámara del móvil está rota y mi perro está en plena batalla Te oímos, con el sofá, ahora mismo la cosa se te entretiene. oímos muy bien, Jordi. No, pero por ejemplo, el tema de las emociones detrás de las historias. Es decir, cuando he trabajado, por ejemplo, con víctimas de terrorismo, con gente que han vivido situaciones muy difíciles, con trauma, ¿no? Claro, ahí hay una congestión emocional de difícil tránsito. Y entonces, esto es lo que provoca que las historias vayan quedando fijas, ¿no? Igual que las emociones que no se han podido transitar en la infancia o en la adolescencia, también generan relatos fijos. Entonces, hasta que no podemos ir detrás de la historia y explorar todo ese mundo y transitarlo, la historia no se actualiza, ¿no? La podemos cambiar con el pensamiento, pero sería como cambiar solo la capa de pintura. Entonces, hay que entender que a veces pensamos que las historias es solo un tema mental, pero las historias es una proyección identitaria que implica a todo el cuerpo. Al mundo emocional, al mundo instintivo, ¿no? Al mundo de la psique. Entonces, claro, cuando vamos detrás de ellas encontramos que hay un panorama enorme, que hay un viaje por hacer y ese trabajo es muy bonito, nos hace comprender más la experiencia humana de estar vivos, nos hace también abrir el corazón a la compasión. Y entonces a partir de ahí se van actualizando las historias. Luego, a nivel técnico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que pensar que nosotros estamos construidos sobre historias, ¿no? En la primera infancia, el pensamiento mágico es el que rige la experiencia. Entonces, durante esa época, la metaforización, las historias, por eso el asombro ante los cuentos, ¿no? Funciona también, porque es el gran idioma con el que vamos construyendo nuestro mundo interior. Claro, desde ahí, ¿no? Podemos decir que nosotros nuestra biografía la hemos construido sobre un primer idioma, luego a los 5 o 6 años, hablan los estudios, los informes de que entra más la racionalidad, entonces ya vamos jugando con diferentes idiomas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta dimensión mítica, metafórica de la primera infancia nos acompañará durante toda la vida. Entonces, explorar esto a veces da mucho sentido a cómo hemos construido el relato de nuestra existencia. Jordi, si mi presente tiene tanto que ver con mi propia narrativa,
con cómo me he construido, con la consideración que yo tengo con respecto a mí misma, ¿puedo intervenir o puedo yo modelar de manera consciente la narrativa sobre la que se construyen mis hijos? No al 100%, pero ¿cómo puedo trabajar yo para que la narrativa sobre la que se construyen mis hijos sea una narrativa que de alguna manera les ayude a impulsarse en la vida y no les haga bloquearse o no ser ellos, ¿no? O no estar en contacto consigo mismos? ¿Puedo hacer algo? Porque la mayoría de las personas que nos siguen en Relájate y Educa son madres y padres. También hay muchos profesionales del ámbito de la psicología, muchos pedagogos, muchos maestros, muchos profesores, pero todos ellos comparten, o casi todos, que tienen hijos. Y usan lo que aprenden aquí, lo usan tanto para el aula o para la consulta como para su casa. Como padres o como madres, podemos intentar que esa narrativa que construimos sobre nuestros hijos sea lo menos limitante posible y que, si es posible, les ayude a construirse de una manera buena para ellos. Mira, sí, voy a hacer algunas reflexiones. Yo soy la excepción, ¿eh? Es decir, yo soy familia monoparental perruna. Siempre hago esta broma, ¿no? De que yo no tengo hijos, no tengo hijas, no tengo la experiencia de ser padre. Como terapeuta estoy dentro del mundo de las constelaciones y la mirada sistémica, aparte de la Gestalt. Entonces, desde ahí voy a hacer alguna reflexión por si ayuda, ¿eh? Pero cuando doy las charlas en los colegios, ¿no? Claro, siempre aparece de forma obvia y con todo el sentido común del mundo la gran preocupación de padres y madres que, como tú, han hecho la pregunta, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo puedo ayudar con la narrativa, con esta mirada, a que mis hijos estén bien o puedan afrontar su vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta comentar que la respuesta tiene dos espacios. El primero es de aquello que se ocupen los padres respecto a su proceso, o sea, el proceso de los padres, no tendrán que ocuparse los hijos, ¿no? Es decir, una de las ideas sistémicas es que a veces muchas tensiones o conflictos de las hijas o los hijos pueden ser resonancias de aquello que los adultos no han podido afrontar, ¿no? Entonces, como idea, a veces cuando los adultos evitan su proceso, pues quizá no ayudan a que el hijo o la hija quede libre de estas tensiones, ¿no? Entonces, bueno, si afrontamos lo que nos toca, ya es una manera de poder ayudar. Y compatible con esta idea, planteo que los hijos y las hijas tienen derecho a sus propios demonios. Es decir, todos los padres y las madres del mundo evidentemente querrían lo mejor para sus hijos y para sus hijas, pero aquí a veces hay que ir con cuidado porque la adversidad, que no la tragedia, la adversidad interna es lo que nos permite ir conociendo quién somos. Y aquí es donde los cuentos, las historias, la narrativa ha jugado un papel primordial a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, cuando nosotros explicamos un cuento a una criatura, ¿no? Sam King, por ejemplo, decía que si quieres cuidar a los hijos, cuéntale muchas historias para que tenga muchos referentes y muchas maneras de saber de cómo se afronta una adversidad, ¿no? Pero, es decir, cuando nosotros contamos una historia, normalmente en la primera infancia hay el proceso de identificación, ¿no? Y ahí podemos generar, a mí me gusta llamarlo como una cierta cultura de la dignidad de la vulnerabilidad. Es decir, ningún personaje de cuento quiere afrontar lo que le toca. Se lo encuentra, ¿no? Por ejemplo, Humberto Eco decía que todos los héroes en realidad quieren estar en el sofá en casa en zapatillas. Nadie quiere ir a pelearse con el dragón, ¿no? Pero si algo enseña, yo creo que la literatura, los cuentos, es que los dragones, bueno, pues se afrontan, ¿no? Los problemas se afrontan y de esta manera vamos sabiendo quién somos y nos vamos reconociendo también como seres humanos, ¿no? Entonces, que se pueda generar una cierta cultura de que cuando contamos una historia lo hacemos por entretenimiento, lo hacemos como referencia, pero podemos reflexionar sobre ello. Todo esto va abriendo la conciencia que al final es lo que ayudará a que cualquier hijo o hija cuando se encuentre una adversidad, ¿no? Pueda nombrarla, pueda compartirlo, pueda abrir reflexiones, pueda pedir ayuda, siempre y cuando haya una cultura de la dignidad de lo vulnerable, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea. Aparte de que, perdonar, es que el móvil entre la cámara rota.
y el soporte, que tampoco ha quedado demasiado bien después de la caída, está siendo, está siendo una entrevista con ciertas adversidades. Pero bueno, la idea sería esa, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, que reflexionan sobre cómo se utilizan los cuentos hoy en día, ¿no? Vemos que hay diferentes opiniones, desde gente que dice que hay que eliminar cuentos antiguos porque no encajan con la mirada social actual, ¿no? Otros, yo me considero más de este grupo, ¿no? Dicen no, que quizá eliminar no es una buena idea, que lo que sería una buena idea es hacer pedagogía sobre cómo ha cambiado la historia, de dónde venimos, y ver que el ser humano, por muy potente y bonitos que queramos ser, nos acompaña a la sombra, ¿no? Es decir, esto que explico muchas veces y que explico en los institutos, de que los seres humanos somos cristales rotos. Es decir, todo el mundo tiene que lidiar con su propia herida. Entonces, cuando más cultivemos, a través de las historias, de la belleza, del respeto, una cierta cultura de que podemos afrontar cosas, podemos conseguir cosas, podemos expandirnos, podemos superar situaciones, pero que a la vez la experiencia de estar vivos implica una vulnerabilidad, yo creo que desde ahí es una buena base, una buena tierra fértil que puede ayudar a encarar los demonios y los dragones que cada uno se encuentre en su vida. Está muy bien que hables de vulnerabilidad porque yo en esta generación de padres y madres, yo tengo 47 años, pero no solo la gente de mi edad, sino también la gente más joven, ¿no? Yo diría que casi desde los 30 hasta los 50, eh, nos da pavor la vulnerabilidad de nuestros hijos. No sé si la nuestra propia, pero la de nuestros hijos nos da pavor, ¿no? La Claro. frustración, el sufrimiento, todas las zonas oscuras que puedan tener. Y, y es difícil transmitir un mensaje de esto es lo que hay, Ya, ¿no? La pero vulnerabilidad forma parte de nosotros. sí, Y tu hijo en muchas ocasiones va a estar en situaciones de vulnerabilidad, tiene una parte vulnerable y es así, y le toca, y tendrá que aprender a vivir su vida aceptando que tiene fragilidades. Y me gusta que hables de la vulnerabilidad. Si nos puedes hablar un poquito más de esta parte de la vulnerabilidad y también de esto que cuentas de los cristales rotos y de las sombras. sí, mira, cuando hablo de vulnerabilidad, fíjate que lo asocio continuamente a esta palabra de la dignidad de ser vulnerable. Es decir, lo resumo en mis conferencias y en mis cursos con una frase, con un lema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo creo que lo que más nos va calmando a lo largo de la vida es poder decir internamente y de forma suave, soy quien soy y no quien debería ser, ¿no? Y no quien debería ser según nuestro yo ideal, según a veces también de la mirada de papá o mamá que se haya impregnado, según la mirada social, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar un poco de que esa rendición como una liberación, ¿eh? Esa rendición de decir, bueno, mira, es que soy así y desde aquí ojalá me expanda y tenga vitalidad y afronte cosas. Pero yo creo que ahí es donde se produce un poquito el milagro y el conocimiento de estar vivos, ¿no? Estos días, por ejemplo, estoy trabajando en muchos institutos. Parte de mi actividad pasa por hacer estos talleres de narrativa terapéutica en institutos. Y claro, cuando hablas con los alumnos, ¿no? Aparecen reflexiones. Además, estos días estoy disfrutando mucho porque el profesorado que me acompaña es fantástico. Aportan, participan del taller. Yo no soy profesor, yo soy terapeuta y me gusta, admiro mucho cuando veo cómo hay profesores que tienen esa parte tan bonita hacia los alumnos, ¿no? En un trabajo tan endurecido y además los pobres están apretadísimos por muchos niveles, ¿no? Es Pero verdad. claro, por ejemplo, se han generado debates bonitos estos días, ¿no? Por ejemplo, de decir, eh, ¿las notas dicen algo de lo que valemos? No. Es una valoración momentánea sobre una capacidad, pero la identidad no la podemos basar eso, en esto. Esto sería una cárcel de oro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, abrir la reflexión o, por ejemplo, los alumnos cuando trabajan con las historias y yo los voy acompañando, van abriendo espacios humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente que ha venido de otro país
y de pronto sienten la necesidad de poder hablar y decir, oye, pues esto está siendo muy difícil, ¿no? Hoy tenía en uno de los talleres un chico que llegó hace 7 meses de Colombia y se emocionaba y nos ha emocionado, ¿no? Pero decir, hostia, esto es difícil, ¿no? Dejar un país, venir a una cultura nueva, a mi edad. Entonces, poder acompañar la experiencia y decir, bueno, vamos a generar un espacio donde esto sea posible decirlo, ¿no? Y sea posible decirlo de forma confiada, porque será bien recibido. Y sea posible decirlo porque de aquí aprenderemos todos. Y sea posible decirlo porque no es el único que está en ese valle, ¿no? Entonces, muchas veces ahí los ambientes se relajan, ¿no? Por eso que cuando uno puede decir, mira, querría ser de otra manera, pero soy así, ¿no? Y desde aquí, pues ya veré lo que puedo mejorar, lo que puedo pulir o cómo me puedo ampliar en la vida. Entonces, claro, la dignidad es la salvación, ¿no? En cambio, la negación de lo vulnerable, ¿no? Negar a nuestros demonios, por ejemplo, la Úrsula K. Le Guin tenía una frase que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que decía, quien niega la existencia de dragones, ¿no? Acaba normalmente siendo devorado por uno desde dentro. Es decir, aquellos que la idea de que cuando se confunde un proceso terapéutico o de autoconocimiento, con un proceso de autoperfección, ya no vamos por buen camino. Yo tenía un profesor, Jaume, que somos muy amigos, un gran terapeuta que decía que bromeaba, estas bromas del sector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que decía, los terapeutas jóvenes todavía sueñan con cambiar al paciente, los terapeutas maduros saben que que el trabajo va más de que se rinda quien es, ¿no? Entendiendo que hay cosas que se superan, son bromas, tomarlas con cariño, ¿no? Pero yo creo que esta es una buena filosofía y ahí los cuentos es una pieza esencial, ¿no? Una pieza esencial de cómo podemos integrar nuestros dragones, ¿no? De estas narrativas nuestras que nos las contamos y nos las creemos, nos quedamos tan anchos, porque nos dan sentido. Pero aquí es donde, por ejemplo, también creo que la experiencia individual no ayuda, ¿verdad? Es decir, nosotros nos descubrimos gracias a los ojos del ajeno, ¿no? Nos descubrimos cuando alguien nos mira suave, con respeto, cuando estamos... Hoy, por ejemplo, estoy pegando mucho rollo, pero ahora ya acabo, pero... No, no, estamos Vale, encantados. vale. No, Otra pero por vez. ejemplo, hoy en el taller de esta mañana, ¿no? Estos días coincide que estoy trabajando mucho en institutos, siempre salen reflexiones sobre la autoestima, ¿no? Entonces, claro, ves como hay chicos, chicas que confunden la autoestima con la idea de que tener la autoestima alta permite hacer las cosas bien, ¿no? Como idea, que yo lo entiendo. Pero aquí me gusta añadir un comentario y decir, hostia, cuando las cosas nos van bien, ahí es fácil quererse, eso lo hace todo el mundo. Sí. Claro, lo difícil es quererse el día que la hemos cagado, el día que hemos dañado a alguien, el día que nos hemos metido en un lío o el día que alguien ha pagado un precio por nuestra inconsciencia. Amarnos ahí es el desafío, ¿no? Pero claro, aquí es donde si hay una cultura de la dignidad de lo vulnerable, podemos acompañar para que un chico o Y una de la chica se... compasión, ¿no? Que decías tú antes. Claro, ¿no? Entonces, pues, y ahí el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, las historias nos permiten trabajar con mucha suavidad. Nos permiten trabajar con mucha suavidad y proponer algunos mensajes que a veces en forma de historia pueden ser escuchados y en cambio en forma de argumento no. Si no, la terapia sería muy sencilla, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Lo que estabas diciendo antes, que yo tengo que aceptar, o idealmente, ¿no? Que soy la persona que soy y no la persona que debería ser. Y probablemente una vez que yo haya hecho ese trabajo, y solo si hago ese trabajo, podré aceptar que mi hijo es la persona que es, y no la persona que yo necesito que sea, o que yo quiero que sea, o que yo esperaba que fuera, pero si yo no hago ese trabajo de aceptarme con mis limitaciones, mis vulnerabilidades, mis imperfecciones, va a ser muy difícil que acepte al que tengo delante, ¿no? Al que tengo enfrente. Sí, hay más riesgo de que se proyecte sobre la siguiente generación los temas pendientes de la generación anterior, ¿no? Es decir,
cuando uno más se rinde, como muy bien has dicho, a tu propio camino, pues más liberas al hijo o la hija, ¿no? Por ejemplo, hace unos años me pidió colaboración la Masía del Barça, ¿no? Me pidieron unos talleres sobre narrativa terapéutica para el grupo de tutores que acompañan a los chicos, ¿no? Entonces ellos me explicaban anécdotas del mundo del deporte, donde a veces hay padres y madres, ¿no?, que proyectan sobre el hijo o la hija la frustración que llevan con el deporte o con otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces la fantasía de esta cosa de que el hijo o la hija será un campeón y esto me salvará a mí del dolor, son fantasías que no tienen mucho sentido, pero que hay gente que han encontrado en esa Claro, extraña idea un equilibrio, pero claro, pero es un equilibrio que no ayuda a nadie, ¿no? claro. Entonces, por eso digo y aquí hago un matiz, ¿eh? Yo no soy muy amigo de la palabra aceptar. Es decir, es un matiz lingüístico, ¿eh? Pero cuando uno dice yo acepto esto en mi vida o no lo acepto, creo que todavía juega ahí la metáfora de que la persona cree que puede decidir lo que está en su vida o no está en su vida internamente. Entonces, a mí me gusta más hablar de rendición, ¿no? De que la persona se rinde, rendirse es dejar de luchar. Y además rendirse es entregarse al otro bando, ¿no? Entonces, el día que, por ejemplo, ¿no?, cuando, qué sé, un participante de un taller confiesa una adicción, ¿no?, y pide ayuda, ¿no?, y se le deriva a un psicólogo, a un profesional, el día que se rinde a la evidencia de decir, no, no, es que este demonio me acompaña y me rindo para entregarme a este movimiento para poderlo nombrar, ¿no? En cambio, mientras lo niego, esto me va a devorar, ¿no? Voy alimentando el monstruo, ¿no? Pero es un matiz, pero yo siempre pienso que nos permite profundizar un poquito más, casi diría poéticamente, o incluso podríamos poner momentáneamente psicoespiritualmente, esta cosa más de rendirse. En los viajes heroicos se ve mucho, en los mitos, más que la idea de aceptar, donde como connotación lingüística a veces se puede colar un poquito esa trampa de, bueno, yo esto lo acepto, no lo acepto, entonces, bueno, lo aceptarás Mira, o no, pero no, está ahí, ¿no? me despierta una sonrisa lo que cuentas, porque yo también hablo muchas veces de rendirse. Pero te voy a contar mi camino con respecto a la idea de la rendición. Fue en una clase de yoga. Yo estaba en una clase de yoga, era jovencita, tendría 28 años, estaba estudiando en Estados Unidos, no se me olvidará nunca. Y estábamos en una postura en la que la cadera me hacía muchísimo daño, a mí y a todos los demás. La instructora, que era buenísima, nos dijo, rendíos, dejad de resistiros, os tenéis que rendir. Y esta enseñanza tan física, ¿no?, porque como todo es cuerpo muchas veces, tan física, me ha acompañado toda la vida. Y transmito también a mis alumnos, te tienes que rendir, hay que rendirse, deja la resistencia. Tu problema es la resistencia, lo que te impide, lo que sea, es esa resistencia, ríndete. Y me hace gracia porque tú lo hablas de una manera muy poética y en mi caso todo empezó desde el cuerpo, desde lo físico, perdón, que me acaban de apagar la luz, pero me la van a encender ahora. Es otro accidente más. Incidente. No, yo ahí, por ejemplo, es donde creo que como idea, como concepto de la Me rendición, siento a lo que además bueno, no es muy aparecen interesante. muchas filosofías, ¿no?, o incluso en algún libro religioso, ¿no?, esta idea de rendición. Pero creo rendirse mentalmente es muy difícil. Por eso creo que este conocimiento de las historias y los mitos nos permiten acercarnos a esa experiencia de una forma más suave, ¿no?, de una forma más suave. Joseph Campbell, el mitólogo, por ejemplo, decía que en nuestra cultura todo el mundo vive en cierto trance desesperado, decía este hombre, ¿no? Es decir, porque la gente tiene que decidir cómo quieren su vida, las decisiones que hay que tomar cotidianamente, ¿no? Pero Joseph Campbell decía, bueno, pero esto en otras culturas donde la mitología, la narración todavía estaba muy presente, habían rituales, había un cierto conocimiento de sabiduría que podía ayudar, ¿no? Pero claro, en nuestra cultura, algunos autores, Campbell, Rolomé, Sam King, ¿no?, plantean de que la narrativa ha ido perdiendo esa profundidad, se ha quedado más en un lugar pues, más cercano al entretenimiento, cierto que en la pedagogía se mantiene, ¿no? Pero este concepto simbólico
¿no? Esta cosa de decir, bueno, cuando vemos un héroe o una heroína luchando contra un dragón, esto está hablando de nosotros, ¿no? Y entonces hay gente que su dragón será una depresión, una ansiedad, un tema pendiente, un tema que no, ¿no? Y aquí es donde Campbell decía, si retiramos esa dimensión poética y metafórica, claro, la gente, decía Campbell, vive en un trance desesperado, ¿no? Por eso creo que el lenguaje poético, metafórico, a través de las historias, ayuda. Hay un concepto de los junguianos que me gusta mucho que es ayuda a recuperar la musicalidad del mundo, la musicalidad perdida. De cosa de poderse envolver de cierto asombro a través de la historia para abrir la reflexión. Es un poquito la idea también del trabajo. Fíjate que yo tengo un hijo de 14 años, una niña de 12 y uno de 11 Estás y detenida, ¿no? estoy bien. En mi casa solo, en mi casa se ha respirado siempre las historias orales, ficticias, reales. Se habla mucho, se cuenta, no se habla, se cuentan muchas cosas, se ha leído muchísimo, muchísimo. Pero sí percibo ahora una pérdida de la capacidad de asombro, sobre todo en mi hijo de 14 años. Y una de mis ocupaciones es cómo puedo conseguir yo que este niño retome esa capacidad de asombro que de pronto se nos ha ido y no sé qué ha pasado, qué podemos hacer para recuperarla, porque yo sí la tengo. Eh, no sé si mi marido, si el padre la tiene o no. Bueno, en fin, esta ha sido una reflexión personal porque es algo que me está ocupando ahora. ¿Cómo puedo conseguir que este chaval de 14 años, que de pronto ha perdido el interés por la literatura, por ejemplo, este chico solo leía? No me preocupa nada, porque sé que la vida... Son etapas, son Una etapa, etapas. sí, sí, no, Y no, cada uno esto no tiene me su preocupa. camino, ¿eh? Es decir, Pero a veces sí que miro con una cierta tristeza esta dificultad, ¿no? Para mirar el mundo con ojos de asombro. Bueno, claro, a lo aquí, mejor. bueno, yo repito, yo creo que son etapas, que cada uno tiene su camino y que seguro que tu hijo encontrará nuevos caminos que seguramente incluso nuestra generación no entenderá, ¿no? Pero, por ejemplo, lo utilizo como excusa para explicar, por ejemplo, que para mí, en mi experiencia impartiendo estos talleres de narrativa y demás, sí que encuentro que hay dos grandes espacios donde las historias son oxígeno. Uno, que es muy conocido, es la primera infancia. Ahí el trabajo con cuentos es nuclear. Hay la etapa de identificación, ¿no? Incluso hay comentarios interesantes, por ejemplo, James Hillman, una de las eminencias de la psicología arquetípica, diferenciaba entre pacientes en su consulta a los que les habían contado cuentos de hadas cuando eran pequeños y a los que no les habían contado cuentos de hadas. Y él decía que se podía ver la diferencia, ¿no? Aquellos que no les habían contado cuentos de hadas, esta idea de poder hablar con nuestras sombras o con el inconsciente, ¿no? Según las creencias de cada uno, era una idea que no se contemplaba, ¿no? Y en cambio los que les habían contado cuentos de hadas podían entender que aquello que se expresa en nosotros como síntoma, a veces a través de la metáfora le podemos dar comprensión, ¿no? Por ejemplo, me explicaban una anécdota de una granja escuela con la que colaboro a veces. Me explicaban que a veces llegaban algunos autocares, ¿no? Con los maestros y algunos maestros decían, no les contéis a los niños que hay gnomos y dragones en el bosque porque no existen, ¿no? Pues claro, seguramente si vas por el bosque no te vas a encontrar un gnomo y un dragón, pero cuando ese niño o esa niña tenga 30 años y le ataque internamente una depresión, si no tiene conocimientos psicológicos o terapéuticos, ¿no? O habilidades comunicativas donde él pueda tener conciencia para expresar, lo va a tener difícil, lo va a tener muy difícil. En cambio, si puede acompañarse de un lenguaje metafórico y puede decir, no sé lo que me pasa, pero a veces siento que la tormenta me cae encima o que el dragón me devora, ¿no? Entonces ya tiene un recurso más para poder expresar y pedir ayuda o para metaforizar internamente aquello que le pasa y que no sabe qué es. Y que no sabe qué es, ¿no? Entonces James Hillman decía, esto es muy importante, porque sin esta dimensión luego también entraríamos en
diferentes ideas, ¿no? Hay gente que trabajamos con la idea de que existe un inconsciente, ¿no? La idea junguiana, la idea gestáltica, algunas ideas psicoanalíticas. Entonces, claro, ese diálogo con las sombras se hace a través de la metáfora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la primera infancia las historias son muy importantes. Pero la otra época donde son muy importantes es la adolescencia. Aquí, por ejemplo, es interesante ver que las redes sociales tienen estructura narrativa. Facebook, Instagram, ¿no? Los TikToks, todo esto tiene estructura narrativa, ¿no? Estructura donde tú puedes identificarte, donde puedes generar una identidad, donde puedes narrar, ¿no? ¿Y por qué tienen tanto éxito? Bueno, están diseñadas por, por mentes muy capaces y seguramente también un poco perversas, pero ese diseño no es azaroso. Ese diseño está basado en que nosotros somos, como hubiera dicho Eduardo Galeano, somos seres narrativos, ¿no? Es decir, nos identificamos con la estructura narrativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que me ha impactado mucho, ¿no? es leyendo un artículo sobre las nuevas tecnologías, explicaba, no recuerdo el periodista, explicaba que Instagram, por ejemplo, cuando lo abres, a veces sale una primera imagen, ¿no? Que de pronto desaparece. Y pareciera que es un error del programa a la hora de cargar, ¿no? Y este periodista, citando un informe, decía que esto está diseñado para que a ti se te dispare lo mismo que se te dispara cuando ves una película. Es decir, A la ver qué va a pasar expectativa después. de saber que puede pasar algo. Entonces, en este caso, ves esa foto y la persona la busca, ¿no? Desliza hasta buscarla, entonces ya estás atrapado, ¿no? Pero ¿en qué se basa este movimiento? Bueno, pues algunos autores dicen, bueno, se basa en esta dimensión narrativa de que cuando escuchamos una historia estamos pendientes de lo que pasará, ¿no? Si nos han dicho que ha aparecido un tesoro y dejan de nombrar al tesoro, nosotros sabemos que hay un tesoro pendiente, ¿no? Y entonces, claro, en la adolescencia, yo lo veo con mis talleres, a la que abres la puerta a la dimensión narrativa, a la dimensión metafórica, los chicos, las chicas se lanzan. Se lanzan porque además es una época muy referencial. Es decir, es una época donde se buscan muchos referentes, por eso se visten como el rapero de moda o se identifican con el del manga, ¿no? Porque es una época donde esa búsqueda de identidad, ¿no? Por ejemplo, Bruno Bettelheim, el psicoanalista, hablando más de la infancia, que de los adolescentes, pero hacía un comentario que es interesante, que es, en la psique de un niño no se escucha la pregunta, ¿quién quiero ser? Esto es una concepción mental como adultos. En la psique de un niño se escucha la pregunta, ¿a quién quiero parecerme? Y los referentes los encuentran en la ficción y muchas veces en la familia. Entonces, por eso son épocas donde acompañar con historias, pero también con las historias como puerta a la reflexión, yo creo que les gusta, les ayuda y mi experiencia es que normalmente se asombran y participan, ¿eh? Tendremos que mandarte a mi hijo o a ver si puedes venir a tu cole. No, es un chaval estupendo, ¿eh? No, le va muy bien en la vida y le va a ir fenomenal. Pero sí, y tiene buenos referentes, ¿no? Me has ayudado a verlo de otra manera porque es verdad que tiene unos referentes muy claros y sabe a quién quiere parecerse y, y sí busca y está construyendo su propia narrativa, que él sí la tiene muy construida. Pero ves, por ejemplo, el tema de los referentes abre la puerta a ciertos diálogos. Es decir, bueno, pues, yo qué sé, yo he trabajado con chicos o chicas que se identifican con Batman. Bueno, pues ¿qué ves? ¿Qué es Batman para ti? ¿Qué representa? ¿No? ¿A quién crees que deberías salvar? Es decir, solo acompañando con ciertas preguntas de sentido común, se entran en espacios muy interesantes sobre quién somos, sobre si esos impulsos son propios o son heredados o son creados porque queremos que solo así nos querrán. Es decir, ya entraríamos en espacios más reflexivos de ámbito quizá más terapéutico. Pero abriendo la puerta a la reflexión hay diálogos muy nutritivos en las familias y en las aulas. Pues sí. Jordi, si te parece bien, vamos a hacer un poco de cierre. Ok, ya. Ya.
Ha pasado rápido. Sí, han pasado 40 minutos. Estos ratos son de 45, pero yo Hostia, podría estar charlando contigo durante mucho más tiempo, porque por no interrumpirte me he mordido la lengua varias joder. veces. Quiero decir que lo que tú cuentas da lugar a mucho diálogo también y a muchas preguntas y a muchas reflexiones. Lo que pasa es que, claro, también me pasa que yo te acapararía solo para mí y no avanzarías con mis necesidades personales. Y no me parece muy justo para la gente que nos va a escuchar. Pero sí, la verdad es que generas muchas preguntas y muchas reflexiones. Yo eso te lo agradezco. Muy bien. Eh, Os voy a contar quién es Jordi. Para los que os habéis incorporado tarde, a Jordi lo encontráis en Instagram como Jordi Amenos Álamo y su página web es jordialamo.net. Jordiamenos.net. Lo voy a decir mal todas las veces. jordiamenos.net. Eh, es autor, es terapeuta y aunque os hayáis incorporado tarde, le habréis escuchado un ratito y ya veis que él de lo que habla es de la importancia de las narrativas y de cómo trabajarnos a través de lo que él ha llamado la narrativa terapéutica. Tus libros infantiles son ¿Dónde está la luna y de dónde Ujú. vienen las ideas? Sí, Y trabajas, como nos estás contando, con institutos, pero no solo, también trabajas las talleres en sí, empresas, sí. también trabajas con profesorado, trabajas con otros terapeutas. Sí, sí. Aquí amplío el anuncio si Sí, me dejas, ¿eh? Pero por favor, sí, por favor. no, los dos libros infantiles que además están ilustrados por Albert Arrayás, que es un ilustrador excelente, publicados por Akiera Books, pero luego el último libro que publiqué es para adultos, es un ensayo donde se llama Detrás de cada historia, con Ediciones B, donde explico mi trabajo con la narrativa terapéutica, la línea de pensamiento que hay detrás, ¿no? Entonces, todo gira en torno a la vulnerabilidad. Fijaros que cada vez que vemos una historia o escuchamos una historia, para que exista una historia, necesitamos un conflicto. Si no hay conflicto, no sería una historia, sería una descripción, ¿no? ¿Por qué nos enganchamos? Porque todo el mundo vive un conflicto interno. Nuestra psique es polar, entonces, por más que queremos alinearnos, nos vamos descentrando a lo largo de la vida, porque creo que es Walt Whitman, el poeta, que decía, ¿me contradigo? Sí, me contradigo, contengo multitudes, ¿no? Entonces, todos tenemos muchas voces que generan grandes incoherencias en nosotros, ¿no? Entonces, por eso nos gustan las historias, ¿no? Porque en realidad siempre encontramos a alguien abordando un conflicto, podemos identificarnos y fantasear que a lo mejor ese personaje nos podría acompañar a alguna reflexión que nos haga bien. A mí me gusta decir que en los adultos, ¿no? Cuando vamos al cine, los personajes de la película son los amigos imaginarios que teníamos en la infancia, ¿no? Y necesitamos de la ficción para poder acompañarnos en el viaje de la vida. Entonces, por eso es tan bonito el concepto de viaje heroico, ¿no? Es decir, que a veces poder decir, mira, la vida va a ser un viaje, va a haber adversidad, pero no eres el primero ni la primera que pasa por él. Hace miles de años que se camina este camino y la sabiduría de cómo se abordan estas tormentas interiores está escrita en los mitos, cantada en las canciones, recitada en los poemas, ¿no? Por eso siempre animo, ¿no?, de que recuperar las humanidades, recuperar la poesía, recuperar los clásicos, con esa idea, ¿no?, de decir, como hablo de un concepto en mis talleres, en las conferencias, que es la comunidad eterna, un concepto poético, pero con esta idea bonita de decir, ¿qué me une a mí a alguien que vivió en Australia hace 4 siglos? ¿No? Pues que a lo mejor la misma estructura de historia nos emociona a los dos porque no somos tan diferentes. Todos somos al menos hijos o hijas, todos queremos que nos vaya bien, nadie sabe lo que pasará en el futuro. Esto es una de las cosas que está estudiado por Jerome Bloom, de que la narrativa es una de las principales maneras que tenemos para encarar lo que venga mañana, porque no sabemos qué es, ¿no? Dime, ibas Bueno, a comentar. yo, yo tengo que decir que mi principal fuente de conocimiento en la vida es la literatura. Claro, Yo soy una gran lectora, leo muchísimo y es de donde más aprendo. Yo aprendo mucho más del mundo, de mí misma y del ser humano con la literatura que leyendo los periódicos, claro, que claro. también los leo. O sea, mi gran fuente de conocimiento vital es a través de la literatura. Mis Sí, sí, referentes es son que literarios en la vida, pero no,
por una cuestión de cultura, sino para comprenderme, para comprender el mundo, pero desde muchos ángulos, la historia, la política, las costumbres y luego ya la realidad del ser humano, ¿no? He aprendido tanto a través de la literatura, pero tanto, Claro. y lo que Mira, me queda. James Joyce, por ejemplo, James Joyce decía que la narrativa nos permite sostener lo grave y lo constante del mundo. Es decir, la dificultad eterna de ser humanos, ¿no? Entonces, gracias a la narrativa podemos abordarla. Y hay algunas teorías, por ejemplo, Karen Armstrong comenta, y algún otro mitólogo, ¿no? De por qué nació la narrativa, por qué alguien se puso en una cueva a pintar algo en una pared para contar, ¿no? Y entre las diferentes teorías que hay una que es que seguramente hizo ese ritual para pedir protección a la naturaleza o lo que luego hemos llamado los dioses, ¿no? Es decir, podríamos decir de forma poética que alguien se puso a narrar porque no sabía lo que pasaría mañana. Pero han pasado miles de años y en ese aspecto estamos en el mismo punto. Seguimos igual, sí, sí, seguimos narrando. Pues esta es un poquito la historia. Yo agradecerte la invitación, este ratito bonito. Disculpar que mi cámara esté rota y la imagen sea un poquito extraña. Así que nada, por mi parte contento y agradecido de este ratito, ¿eh? No, muchísimas gracias, Jordi. Ya sabes dónde lo podéis encontrar. Jordi Álamo en Instagram. La web ya no la voy a La web decir. jordiamenos.net. jordiamenos.net. Perdón. Muchísimas gracias a ti. Quiero que sepáis que esto lo vamos a colgar en Facebook, lo vamos a colgar en YouTube y se va a quedar en Instagram, porque la mayoría de la gente nos va a ver después. Sois poquitos los que venís, pero luego sí que nos veis muchos. Y Jordi, ha sido un placer. Ya sabéis que le podéis llamar para vuestras empresas, para vuestros institutos, para vuestros colegios y que seguro que os ayuda a trabajar con adolescentes o con adultos. Muy bien, nada, mil gracias, ¿eh? Mil gracias a todos y un abrazo enorme. Un beso a todos y yo espero seguir viéndoos por aquí en Relájate y Educa. Que estéis muy bien y hasta muy prontito. Adiós a todos. Chao.